Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, las últimas 2 semanas han sido semanas realmente muy difíciles con toda la complicación de las primarias, con toda la complicación que nos sigue proponiendo el COVID-19. Tenemos muchísimas más muertes. Por favor, quédese en su casa. Si no tiene que salir, no salga, por favor. Y si tiene que salir, use la mascarilla debidamente y además continúe lavándose las manos. Recuerde que no es tan solo para protegerse usted, también es para proteger a toda la gente que le rodea. Y además, pues no esté en lugares aglomerados, no es necesario, porque lo que va a ocurrir en pocos días es que vamos a tener una cuarentena más larga. Así que piense bien en todo esto y asuma su responsabilidad ciudadana, porque esto no es cuestión de que los médicos o el gobierno resuelvan este asunto. Este es un asunto que nos compete a todos y a todas en realidad. Y bueno, en el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el doctor Oscar Soto Raíces. Buenos días, doctor. Buenos días. Y también con Grisel Lugo, quien es la directora ejecutiva de la Fundación FER. El doctor Oscar Soto Raíces es un reumatólogo y la organización FER es precisamente una organización que hace todo lo posible por tener a la gente muy bien informada, comunicada y servida con la problemática de la reumatología. Pero, doctor, ¿qué es la reumatología? Porque ese es un nombre aparentemente tan común, pero que encierra tantas cosas por lo que he visto, muchas cosas más de lo que yo misma me pude imaginar. Así que si yo misma no estaba totalmente informada de toda esa sombrilla que cubre la reumatología, pues me puedo imaginar la gente allá afuera. Así que explícanos un poco. Sí, ciertamente la reumatología envuelve múltiples condiciones, son más de 200 condiciones reumáticas que atendemos. La gente tiene una idea de lo que es la reumatología porque por el origen de la palabra. Cuando hablamos reuma pensamos ciertamente en articulaciones, en artritis, en dolor, y ciertamente ese es el grueso de lo que hacemos, tratar distintos tipos de artritis. Lo que sí ocurre es que hoy en día lo que antes era reuma, que quizás era un solo tipo de condición artrítica, y eso envolvía gota, artritis reumatoidea, osteoartritis, todo en un mismo sitio. Hoy en día, como entendemos estas condiciones mucho mejor, podemos separarlas y hablar de osteoartritis aparte, de gota. O sea, hoy tienen nombre y apellido: artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil. Son cosas que envuelven muchas posibles condiciones aparte de otras condiciones de tejido conectivo. En reumatología se atienden y se estudian no solamente condiciones de artritis inflamatoria, sino tejido conectivo en general: músculo, hueso, osteoporosis, vasculitis, fibromialgia, lupus, que son condiciones autoinmunes que no solamente causan artritis, sino inflamación en el músculo, en los tendones, en la inserción de los tendones al hueso, en la vasculatura que está alrededor de las articulaciones, por lo cual a veces vemos cosas como vasculitis, cambios en la piel, como en pacientes con psoriasis, donde a veces ocurre inflamación en las articulaciones, condiciones de tejido conectivo como esclerodermia, que son cosas que no son muy comunes, pero ciertamente la reumatología abarca una gran cantidad de condiciones que eventualmente todo el mundo puede padecer de una condición reumática en algún momento dado: osteoporosis, osteoartritis, las cosas autoinmunes inflamatorias como la artritis reumatoide, las artritis psoriásicas quizás no son tan comunes, pero ciertamente por lo menos un por ciento de la población lo puede tener en algún momento dado. Así que son muchísimas las cosas que atendemos. Es fácil quizás pensar para la gente que nos escucha que la reumatología atiende múltiples condiciones crónicas que están asociadas a las articulaciones o los tejidos alrededor de las articulaciones, ya sea huesos, músculos o donde se conectan los huesos, que es lo que llamamos propiamente una articulación. Bueno, y no es un asunto para viejos. No. Porque antes decías reuma, era como haber llegado a la edad del reuma, pero eso no es así, eso sí. Ahora es otra historia. Y por eso mencioné artritis idiopática juvenil, que no es otra cosa que lo que se conocía antes como artritis reumatoidea de niños o infantil, porque ya una vez más se siguen definiendo términos mejor, de forma un poquito más estricta. Ciertamente hay niños que padecen de artritis, que padecen de problemas de músculo, que padecen problemas de vasculitis, que padecen de condiciones como lupus. Así que
son muchas las cosas que pueden ocurrir en la niñez, en la adolescencia, en los adultos, en la adultez temprana, pero en personas de edad avanzada también. Así que vemos de todo tipo de pacientes. Ciertamente en niños tenemos reumatólogos que se dedican solamente a niños, lo que es la reumatología pediátrica. Y en Puerto Rico tenemos varios reumatólogos pediátricos y aún así todos están súper ocupados, tenemos mucha necesidad. Así que son cosas que pueden afectar a muchos pacientes y es por eso que nosotros en la Fundación tratamos de seguir educando con eventos como el Reuma Expo sobre todas las condiciones y cómo la gente puede quizás experimentar ciertos síntomas y ayudar a su doctor a hacer los diagnósticos en muchas ocasiones o buscar la ayuda adecuada, porque la educación ciertamente nos da ese poder de poder entender quizás mejor lo que nos está pasando y de buscar la ayuda en el momento necesario. Sí, definitivamente la educación es todo. Si nos diéramos cuenta que realmente la educación es todo, la historia sería distinta en todos los renglones que el ser humano tiene que ver. Entonces, todo este espectro de la reumatología, ¿todo esto son enfermedades que están en el DNA o son enfermedades que se adquieren por alguna cosa? ¿Qué es lo más que se da en la reumatología? O sea, ¿cómo es que cuál es el problema? O sea, ¿por qué yo tendría que tener alguna cosa de la reumatología? ¿Por qué me daría? ¿Porque tengo un sistema inmune débil? O sea, ¿por qué? ¿O es un abanico de cosas igual de grande que es el espectro? Básicamente es ciertamente un abanico de cosas bien grandes y a veces un poquito complejas. Lo más fácil quizás de decir primero es que lo más común son cosas como la osteoartritis y la osteoporosis, que son simplemente en cierta forma parte de ese desgaste usual de las articulaciones y es parte de esa debilitación del hueso que ocurre con la edad, razón por la cual se asocia muchas veces la reuma con edad avanzada, pero porque ciertamente es más común en esa edad. Pero lo que sabemos hoy en día es que también hay muchas otras cosas que influyen aún ese tipo de proceso, como lo es la genética, el trauma en el pasado, lo que hacemos con nuestras articulaciones a través de la vida, y cosas que quizás no necesariamente entendemos 100%. Ahora, existe, y nosotros dividimos muchas veces en reumatología las cosas, especialmente cuando hablamos de artritis, inflamatorias y no inflamatorias. A ese tipo de condiciones le llamamos no inflamatorias. Cuando hablamos de artritis inflamatoria, muchas veces estamos hablando de procesos autoinmunes. Y ahí es que se pone un poco más difícil la cosa, porque no necesariamente es la edad, no necesariamente hay una causa conocida, y es lo complicado de esto. Algo activa muchas veces el sistema inmune, algo que puede estar en el ambiente y que a veces responde también a la genética o a la etnicidad de la persona. Lo que se necesita para que esto se dé es una combinación entre la genética y un agente detonante, que puede ser algo en la comida, puede ser algo en el ambiente, puede ser una infección como viral o bacteria, ¿verdad? Y es interesante en el contexto de lo que estamos viviendo en este momento de la historia con la pandemia del COVID, porque el COVID, ciertamente, la secuela seria y a veces fatal del COVID viene por una activación del sistema inmune que hace que entonces se active y cause todas estas cosas graves de las que hablamos, como los problemas en el pulmón y a veces otros problemas en la circulación también, que son casi como problemas vasculíticos, con trombo, con falta de flujo a las extremidades, en donde la gente ha perdido extremidades y demás. Bueno, y yo me imagino que también las enfermedades que uno ha padecido durante la vida, muchas veces uno piensa que uno se ha curado de muchísimas cosas, ¿verdad? A lo largo de la vida, de enfermedades que le dan a uno, pero también es muy cierto que hay muchas de esas cosas que se quedan dentro del sistema y que después interactúan, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, la ciguatera, como puede ser, por ejemplo, la chikungunya. Todas esas cosas Correcto. Se quedan, hay como una memoria, ¿no? El cuerpo tiene una memoria de las cosas que le han ocurrido a uno en términos de enfermedades a lo largo de la vida y pueden participar también en la propensión de las personas a enfermedades reumatológicas. Sí, ciertamente son esas proteínas de esos virus, de esas bacterias, se quedan en el sistema, a veces se quedan en la vasculatura o se quedan en algunos tejidos y pueden ser ese detonante que hace que entonces el sistema inmune reconozca eso como algo extraño y empiece a atacarlo.
y ahí es que se desarrolla lo que llamamos propiamente un problema autoinmune. Nuestro sistema detecta que algo de nosotros no está bien, y a veces no está bien porque podría estar afectado o alterado porque en ese tejido reside, por ejemplo, las proteínas de un chikungunya que se quedó, ¿verdad? Son muchas las teorías y es algo muy complejo, pero sí se han encontrado en muchos pacientes con problemas reumatológicos fragmentos de virus, de bacterias, de cosas a las cuales han sido expuestas en el pasado. Lo que pasa es que no todo el mundo reacciona al mismo tipo de detonante, por decirlo así, de virus o de bacterias de la misma forma. Ahí es que entran otras cosas que todavía quizás no conocemos bien, que son muy complejas, como nuestra genética, el ambiente en donde nos desenvolvemos, lo que comemos. Por eso siempre cuando hablamos de todas estas cosas, hablamos de nutrición, hablamos de ejercicios, hablamos de un estilo de vida saludable para poder quizás mantenernos lo más saludable posible y evitar, ¿verdad? Lo más posible, aunque no entendemos estas cosas bien, pero sabemos que la gente que se mantiene con un estilo de vida más saludable no solamente quizás tienen necesariamente menos propensidad a desarrollar estas cosas, sino que pueden lidiar con ellas de forma mucho más fácil o efectiva, vamos a decir. Sí, nosotros tenemos, yo creo que un problema, por eso es que la educación es tan importante, porque mucha gente piensa que si está enfermo lo que necesita es una pastilla o una inyección. Entonces separan todo eso del resto de lo que es su vida y no tienen, yo creo que una idea muy clara de lo importante que es el estilo de vida de la persona, el cuidado que usted tenga con la alimentación, con el descanso, por ejemplo. La gente no tiene idea de la importancia de la importancia de dormir 8 horas. La importancia de que usted duerma. Hay gente que ni siquiera, es como si dormir fuese a veces hasta un castigo para alguna gente. Pero la realidad es que estilos de vida es una parte importante de toda la salud. Las pastillas y las inyecciones son cosas que contribuyen, pero no son una varita mágica, ¿verdad? Para resolver. Muy cierto. Y entonces por eso me agrada el hecho de que ustedes tengan una visión integral en términos de cómo, ¿verdad?, educar a la gente sobre lo que está pasando con el asunto de la reumatología. Ustedes van a tener una actividad que quiero que me mencione cómo se va a llamar y cómo va a ocurrir, pero quiero que me mencione brevemente porque me tengo que ir ya a la pausa, cómo se llama y la dirección de internet donde la gente tiene que acudir para entonces en el próximo segmento quiero entrar con Grisel para que me explique lo que es la organización y ya propiamente hablemos más a fondo sobre lo que es la actividad. Sí, ciertamente la actividad próxima es el sábado 22 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es Reuma Expo. Este año viene en un formato digital, virtual, para que todo el mundo se pueda conectar de sus casas y lo pueden hacer a través de la página de Fundación FER de Facebook o el canal de YouTube de Fundación FER. Una vez ponen Fundación FER en Facebook, pueden entrar por Facebook Live o por YouTube para que disfruten de esta actividad anual que hacemos que se llama Reuma Expo. ¿Cuántos años llevan ustedes haciendo esta actividad? Nosotros comenzamos con la fundación en el 2009, o sea que ya está el año número 11. Y todos los años hemos hecho una actividad cumbre que ha ido cambiando. Ya Reuma Expo lleva bastantes años y quizá Grisel tiene mejores números que yo, porque yo con las fechas me pierdo, pero antes hacíamos ferias de salud. El concepto ha ido cambiando un poquito. Empezamos con ferias de salud y caminatas, hemos hecho 5K, hemos hecho distintas actividades. Siempre tenemos una actividad anual grande para educar, que le hemos combinado de muchas formas. Ya el Expo nace, yo creo que un poquito antes, quizás 2014, 2015, nace el Expo, pero una vez más, voy a diferir esa información a Grisel porque no me acuerdo cuándo fue el primer año del Expo per se, pero de ahí llevamos muchos años haciendo una actividad al año donde hacemos un fin de semana completo de charlas, actividades, demostraciones de ejercicios, de nutrición y demás, que este año, claro, con todo lo que estamos viviendo, pues lo hemos cambiado a un formato digital que va a ser más corto, más conciso, pero a la misma vez donde la gente se puedan conectar, hacer sus preguntas y demás, porque también vamos a estar contestando preguntas en vivo para los pacientes. Fantástico, pues vamos a hacer una pausa y al regreso de la pausa conversamos con Grisel sobre lo que es para que nos presente la organización y nos digan entre ambos el contenido de esta magnífica actividad. No se vaya nadie, regresamos en breve a Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que en el día de hoy estamos hablando sobre reumatología, un tema que a mucha gente que nos esté escuchando le debe sonar bien clarito, bien clarito. Bueno, estamos conversando con el doctor Oscar Soto Raíces y con Grisel Lugo.
Grisel Lugo es la directora ejecutiva de la Fundación FER. Buenos días, Grisel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Grisel, cuéntame, ¿cómo nació esta organización y qué quiere decir exactamente FER? Cuéntame todo de la organización. Sí, la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, mejor conocida como Fundación FER, es una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con empoderamiento, apoyo y educación, los pacientes reumáticos, para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y hace un momento mencionabas que la educación es importantísima. Yo diría que es ¿cómo diría yo? El fondo de todo, ¿no? Cada persona que se diagnostica, exacto, de repente encuentra que tiene un montón de cosas que aprender y pues nosotros estamos ahí para ayudar a ese paciente reumático y a su entorno, a su familia, a su pareja, a las personas que les rodean y que puedan entonces manejar estas condiciones que son crónicas. Así es que básicamente la idea es que estas personas tengan bien claro de que pueden manejar esa condición para tener una vida pues, normal, tener calidad de vida. ¿Cómo empezó la fundación? Pues en el año 2009 un grupo de reumatólogos de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico se reunió y vieron la necesidad que tenían los pacientes de tener un organismo al cual pudieran tener un poco más de información con relación a toda esta sombrilla, como tú muy bien dijiste, de 200 o más condiciones reumáticas para poderse educar. Y decidieron entonces crear la fundación. La junta de directores de la fundación es una junta mixta. Hay médicos, hay pacientes y básicamente tienen todos, pues cada cual su visión de cómo pueden ayudar a estas otras personas que tienen estas condiciones. También hay una reumatóloga pediátrica que está a cargo de la división pediátrica. Porque, pues como bien dijiste también en esos momentos, esto es una condición que no es de la tercera edad, es una condición que afecta a cualquier persona desde 0 hasta 100. O sea, que cualquier persona de cualquier edad puede tener una condición reumática y tiene que ser evaluada a tiempo para que no se convierta en una condición peligrosa o catastrófica, porque algunas, muy pocas, podría ser que pudieran tener ese fin si no se atienden de inmediato. Con esto en mente, en las actividades que se llevan a cabo, que en el pasado han sido presenciales y que hemos tenido, pues hasta, en algunos casos, hasta 800, 900 personas que han participado de una actividad. Y este año, pues ya por las razones obvias del COVID y la pandemia y todo lo demás, pues hemos tenido que reinventarnos como muchas de las otras entidades y hacer un evento completamente virtual. Y eso viene, pues entonces, a hacer Reuma Expo Internacional 2020, edición virtual. Reuma Expo como tal se inició en el 2016, que el doctor decía hace un rato, la primera actividad fue una actividad espectacular en el Jardín Botánico de Cagua, al aire libre, con muchísimos, ¿verdad? Atractivos para todas las edades. Y fue así, un éxito. Pensábamos que podíamos seguir haciéndolo de esa manera, pero como vivimos en una isla tropical, en el 2017 ya sabemos que no tenemos que mencionar el nombre, pero X entidad atmosférica nos hizo hacer otras decisiones, ¿verdad? Así es que ya el 18 y el 19 se celebraron en Plaza Las Américas, también muy exitosas, y se convirtió en una actividad de 2 días, que en el pasado era un solo día. Y entonces, pues, charlas educativas, talleres de ejercicios, talleres de nutrición. También tenemos en nuestra junta, hay una psicóloga que también es paciente, por cierto, y que siempre aporta esa parte tan importante que es la salud mental para que estos pacientes tengan ese espectro completo atendido, en donde mente y cuerpo tienen que trabajar en conjunto para que puedas tener una mejor salud general. Así es que este año, pues ya, como expliqué, si accesamos a YouTube Live y a Facebook Live el 22 de agosto, sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a tener una agenda espectacular con muchísimos invitados de fuera de Puerto Rico. De Puerto Rico va a haber testimonios de pacientes, va a haber saludos de otros países. Es una agenda bien bonita, bien interesante, que nos ha costado mucho esfuerzo, pero que yo sé
que va a ser de mucho interés para toda la comunidad, y no solamente la comunidad reumática, sino para la comunidad en general. Así que los invitamos a todos a que se unan a nosotros a través de la página de Fundación FER en Facebook y la página de YouTube en Facebook Live y YouTube Live. Que sencillamente se busca así, se busca así como FER. Fundación FER. Fundación FER. Fundación FER. Fantástico. Bueno, eso es todo lo que... Bueno, y me gustó la idea de que la gente es interactivo, es una actividad interactiva, exacto. O sea, que la gente va a poder hacer... En un momento dado hay un panel de 3 médicos que van a estar contestando preguntas que surjan a lo largo de esas presentaciones de información de cápsulas de condiciones reumáticas. Va a estar el doctor Soto Raíces, va a estar el doctor Ricardo Gago, que es el presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, y tenemos desde Nueva York, vía Skype, al doctor Daniel Hernández, que es el enlace para la comunidad hispana de Global Healthy Living Foundation y Creaky Joints, una entidad con la cual hemos colaborado muchísimo en los últimos años y que tiene unos intereses similares para pacientes con condiciones reumáticas. Nos van a retransmitir, así que estamos llegando a muchísima gente a la misma vez. Este año no hay excusa para no ver ReumaX. Fantástico. Promete ser algo fabuloso. Doctor, quería hacer una pregunta respecto al COVID y los pacientes reumáticos, porque yo sé que pues muchas personas y muchas condiciones son más difíciles de superar cuando entra el COVID. ¿Cómo es esa interacción del COVID y el asunto de la reumatología? Sí, ha sido un proceso interesante porque cuando todo esto comenzó, quizás haya mucho más ansiedad, no solamente de los pacientes, sino de parte de nosotros también, porque la mayoría de nuestros pacientes que tienen una condición autoinmune y que en múltiples casos los tratamos con medicamentos que regulan o suprimen el sistema inmune, están a mayor riesgo de infección de por sí. Al enfrentarnos entonces a una infección viral nueva, desconocida y con tantas variantes, pues ciertamente teníamos mucho temor de lo que podía pasar. El Colegio Americano de Reumatología estableció unas guías para el uso de medicamentos, se han hecho unas cuantas cosas, pero después de estos meses que hemos estado conviviendo con esta pandemia, lo que hemos aprendido es que interesantemente el COVID lo que hace es que deja una secuela de problemas que pueden ser fatales y que son de origen autoinmune también, razón por la cual, interesantemente, algunos de los medicamentos que usamos en reumatología para controlar el sistema inmune son las cosas que se han usado para tratar COVID en algunas circunstancias en particulares, y son algunas de las cosas que se están estudiando, porque todavía hoy en día hay estudios corriendo para COVID con algunos de los medicamentos que nosotros usamos. Pero antes de llegar a eso, lo más importante es que la gente entienda que nuestros pacientes en teoría están a mayor riesgo por su condición y por los medicamentos. Sin embargo, los pacientes con condiciones reumáticas, y es la data que nos está llegando de distintos sitios de Estados Unidos y del mundo en general, hay un registro de pacientes de COVID mundial que se están publicando cada cierto tiempo. No ha sido tan malo como hubiéramos esperado. Y la clave, yo creo y es la teoría que tiene mucha gente, es que nuestros pacientes están acostumbrados a cuidarse mejor que quizás otra gente y a ser un poquito más persistente con las medidas de precaución, porque están acostumbrados a que tienen un mayor riesgo de infección, por lo tanto el uso de mascarilla, lavado de manos, esa distancia física que hay que tener y el no estar en sitios con mucha gente, es algo que no es tan extraño para nuestros pacientes y yo creo que han podido ser más persistentes. Razón por la cual es importante siempre recordar que esas medidas básicas siguen siendo el arma más potente que tenemos para prevenir y para mitigar el contagio, ¿verdad? Más allá de lo que podremos, quizás porque no tenemos medicamentos específicos para esto todavía, ni una vacuna. Así que lo más importante es esa prevención, que afortunadamente, en mi caso en particular, en nuestra clínica no hemos tenido ni un solo paciente contagiado, a pesar de que nosotros tenemos muchos pacientes en medicamentos inmunosupresivos y biológicos, y es lo que hemos compartido con muchos otros colegas también, y son de las cosas que vamos a estar compartiendo un poquito en el Expo también para que la gente entienda estos conceptos, pero siempre es importante recordarnos que esos conceptos básicos de que seguimos hablando de prevención siguen siendo la mejor arma que tenemos y es lo que le comunicamos a nuestros pacientes.
Pues una vez más, el horario, la fecha y la dirección. El sábado 22 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Reuma Expo Digital. Se pueden conectar a través de las plataformas de Facebook Live y de YouTube Live, buscando Fundación FER, todo corrido Fundación FER, y de esa forma pueden conectarse al evento, enviar sus preguntas, y esperamos que sea un evento no solamente de mucho interés educativo, sino entretenido para toda la comunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado conmigo en Delvis Grisel y compañía. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos compartido información tan valiosa. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y ahora vamos a conversar con dos profesores universitarios sobre temas que preocupan dentro de la Universidad de Puerto Rico. Está con nosotros el doctor Ángel Rodríguez, quien es sociólogo y además es presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Muy buenos días, Ángel. Saludos, buenos días, qué bueno estar aquí contigo y saludos a toda la gente que nos escucha. Encantada de que estés aquí otra vez. Y la doctora María del Mar Rosa, quien es especialista en estudios, en filosofía y estudios hispánicos. Esa es la realidad. Buenos días, María del Mar. Buenos días, gracias Delvis por tenernos aquí. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando? Hay unos retos, yo entrevisto muchísimos profesores universitarios, son mi fuente mayor de información. Y entonces todos los profesores que yo entrevisto todas las semanas, todos tienen la misma queja y es el problema, el reto tan grande que ha significado estar trabajando a distancia, estar trabajando con una serie de sistemas con los que no es lo mismo tú estar en el salón de clases que atender prácticamente a los estudiantes de uno en uno, ¿no? Porque cuando tú vienes a verlos estás atendiendo de uno en uno a través de la computadora, del internet, de la situación esta virtual. Y las plataformas, y lo tengo que decir yo también porque para mí ha significado un reto enorme. Las plataformas parecería que son sencillas, pero realmente no lo son. Realmente es una carga tan y tan severa que uno hay veces que quisiera como salir corriendo y tirarse por la ventana. Pero yo quisiera que ustedes me expliquen cuál es la situación real que atraviesan los profesores universitarios con todos estos cambios y sobre todo ahora, porque anteriormente ustedes estaban utilizando otro servicio, viene un cambio de servicio. ¿Qué retos implica todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenme. Claro. Compañera, adelante. Voy yo primero. Bueno, yo creo que recojo el sentimiento común de decir, no voy a usar palabras soeces, pero estamos bien hartos, estamos agotados, estamos cansados. Yo creo que yo puedo recoger el sentimiento de muchos profesores cuando digo que acabamos de atravesar uno de los semestres más difíciles en la historia en toda mi carrera. Y no solo eso, el que viene parece ser aún peor, porque este semestre fue súper difícil, porque de momento a mitad de semestre tuvimos que empezar a rehacernos, a reinventar cómo dábamos nuestras clases, sino que ahora con todo este cambio se nos ha dificultado el proceso. Y no ha habido una respuesta real del patrono en aliviar la sobrecarga laboral que nos ha caído, ¿no? A lo largo del semestre pasado, con la pandemia, de momento tener que estar en las casas, hacer todas nuestras labores, porque cumplimos con todas nuestras labores desde la casa, hicimos una serie de encuestas desde la APU, donde le preguntábamos a los profesores cómo podíamos mejorar la sobrecarga laboral, algo que no hizo Presidencia y no hizo Administración Central, pero nosotros lo hicimos. De ahí escribimos una serie de propuestas para decirle al patrono, mira, para no estar tan sobrecargados el semestre que viene, ¿qué tal si reducimos el cupo? ¿Qué tal? Y le dimos una serie de sugerencias. Eso tampoco se ha escuchado. Entonces, estamos esperando porque escuchen unas propuestas y de momento en este verano nos cambian todos los muñequitos porque de la noche a la mañana nos migran a esta nueva plataforma sin tan siquiera recibir un email diciendo tu email va a dejar de funcionar, tienes que hacer tal cosa para... Ese email ni llegó. A mí mi correo electrónico dejó de funcionar. No me podía comunicar con los estudiantes, no me podía comunicar con nadie porque en mi caso ese era mi único email. Y cambian también la plataforma. Los estudiantes no han sido completamente migrados a la plataforma, así que estamos en dos plataformas distintas. Hay unos problemas de comunicación increíbles, así que en lugar de ser una continuidad de un semestre a distancia bien difícil, es un semestre mucho peor de lo que fue el semestre pasado. Así que yo creo que estamos bien cansados, estamos molestos. Yo creo que esa indignación y esa frustración de que nuestro trabajo
se hace cada vez más difícil y tenemos un patrono que no nos escucha, es lo que nos lleva a levantar un paro en estos días y un diálogo sobre la situación actual, ¿no? O sea que ustedes están empezando de nuevo, desde cero. Cero. Estamos empezando desde negativo, en realidad. Exacto. Hay un refrán en Puerto Rico. Sí, discúlpame. No, está bien. Que digo yo que peor aún. Sí, que en Puerto Rico hay un refrán que dice que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no molesta. La Universidad de Puerto Rico, si bien nosotros vamos trabajando y ser el profesor universitario tiene unos niveles de autonomía que no tiene otro centro de trabajo, por la naturaleza de lo que nosotros hacemos, y en muchas ocasiones lo que queremos es, dame el mínimo de los recursos disponibles para yo poder hacer mi trabajo y yo sigo corriendo con respecto a las tareas tanto académicas e investigativas como las tareas docentes. Tenemos una universidad, una administración universitaria, que en lugar de permitir que uno pueda seguir corriendo cuando tú has logrado sentar algún tipo de base para poder hacer el trabajo que tuvimos que hacer de cero, el semestre pasado te dicen, pues ¿sabes qué? Ya que pudiste manejarlo el semestre pasado, pues tienes que empezar desde negativo porque te vamos a cambiar todos los muñequitos. Y ni siquiera sabes si te estás comunicando de manera correcta con los estudiantes, porque como el correo electrónico lo estamos migrando a otra plataforma, no sabemos si los estudiantes lo reciben. Es decir, que uno comienza el semestre cuando ya había logrado hacer unas cosas particulares, a comenzar de nuevo. Y entonces nos preguntan, ¿cómo está corriendo el semestre? Honestamente no sabemos cómo está corriendo el semestre, porque ni siquiera hemos podido tener esto. Esto a pesar, y esto sí me parece bien importante, de que estos no son asuntos nuevos, que nosotros nos enteramos de la ausencia de sensibilidad con respecto al problema de la administración. Llevamos meses que se lo estamos diciendo, y le estamos diciendo, miren, vamos a sentarnos, vamos a discutir, vamos a dialogar cómo podemos mejorar estas condiciones. Hay unos compañeros universitarios y compañeras universitarias que son expertos en estas áreas, que pueden ayudarnos a manejarlo. Hay un comité asesor en tecnología, en administración central, y sin embargo, ni a las compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, ni siquiera a los que son de un comité asesor en tecnología, se les llama, por lo menos para consultarle y decirle qué ustedes piensan de estas posibilidades. Entonces nos pone en una situación que uno dice, ¿qué tengo que hacer para que me escuche? Pues, ¿qué tengo que hacer para que me escuche? Tengo que gritar de alguna manera. Lamentablemente, lo sosegado, el diálogo sosegado, que debe ser lo que sea más sencillo, no. Y cuando digo gritar, no me refiero de manera literal, de manera metafórica, ¿no? Gritar es, bueno, pues estas clases de esta semana no las vamos a dar. Vamos a tener un diálogo entre universitarios donde no está incluida la administración universitaria porque no ha querido dialogar con nosotros. Uh-huh. ¿Y cómo va a ocurrir todo esto? Pues desde el miércoles empezamos paro de 72 horas hasta el viernes. Entonces los profesores hemos decidido no dar clases. A la APU convocó. Fue una decisión unánime, la primera vez en mi vida que yo he estado en una decisión de paro unánime, donde no hay oposición, todo el mundo estaba de acuerdo. Se nos unió también APRUM, la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, y muchos otros profesores que aunque no están en ninguna de las asociaciones, que no decidieron, sí, es verdad, esto es demasiado, la carga es demasiado y vamos a parar también, y le voy a decir a los estudiantes que vayan a los foros si quieren, para que veanlo, para unirse al diálogo de la universidad. Y lo que nos molesta y nos indigna también con este cambio, Delvis, es que encima de que nos están haciendo el trabajo muchísimo más difícil, pero muchísimo más difícil, encima de eso lo hacen sin ningún tipo de razón. O sea, esto es un cambio que le costó a la universidad $3.3 millones. Esto es un cambio que no era necesario, que las herramientas que ya teníamos funcionaban, que las sabíamos utilizar, el presupuesto de la universidad ya está mermado, así que ¿por qué estás haciendo este cambio? Y si este fuera a ser un cambio bueno en algún momento, ¿por qué estás haciendo este cambio ahora, en medio de esta pandemia, cuando dependemos completamente de la tecnología? ¿Y hay alguna contestación a esas preguntas? No hay contestación a estas preguntas. O sea, ustedes no tienen idea por qué se cambiaron los sistemas. Bueno, Delvin, yo te puedo decir que yo no tengo una certeza. Sin embargo, esta plataforma a la que nosotros estamos migrando es la misma plataforma a la que el gobierno central, también por cabildeos de unos sectores económicos, está migrando, y que ahora sabemos que en el Departamento de Educación han tenido unos problemas que tuvieron que cancelar todo el proceso de inicio por problemas con la plataforma. Es decir, que migraron uno a un costo millonario al nivel del gobierno central, entonces migran a la Universidad de Puerto Rico a un costo millonario. En inglés hay una frase que dice follow the money, que
por lo menos uno puede ver unos indicadores que nos dicen, bueno, pues algo tiene que haber detrás de esto. Alguien está guisando. Lamentablemente, en el gobierno de Puerto Rico, siempre hay alguien que uno puede decir, oye, hay alguien que está guisando, y eso crea unos problemas particulares. No, y de hecho hay unos nombres en común que se repiten, pero no hemos tenido el tiempo de hacer las investigaciones más a fondo. Pero Elías Sánchez fue cabildero de Microsoft y trabaja en dos lugares, en dos de los mismos lugares que trabaja Zoraida Bucco, que es la vicepresidenta de la Junta de Gobierno. Entonces vemos que esto es un patrón que sucede en el gobierno, que de momento se cambia a Microsoft así porque sí, sin una razón de ser, y pasó en el 2019 y hay artículos en la prensa, no hay más que buscar cabildeo, Microsoft Caribbean, y hay un montón de problemas con agencias de gobierno entrando en contratos con Microsoft. Lo que pasa es que a la universidad encima le toca en esta transición, en medio de la pandemia, y es insostenible, ¿no? Así que no solamente es una muy mala decisión, no hay razón de ser para esta decisión. Uh-huh. Y entonces, amplíenme un poco más el asunto del paro, porque como estamos en pandemia, claro, sencillamente, o sea, no hay que ir a ningún sitio, sencillamente los profesores no van a dar clase, pero ¿cómo se van a hacer sentir más allá de todo esto? ¿Redes sociales o cuáles son los planes? Porque no es fácil. Hoy en día protestar no es fácil. Son protestas en tiempos de pandemia que requieren unos niveles de creatividad particulares. Bueno, dentro de todo esto, nosotros comenzamos nuestra actividad el miércoles. Y la única actividad presencial que vamos a tener... O sea, la empiezan hoy. Hoy miércoles. Hoy miércoles la empezamos. Okay. Es que el inicio de clases deja a uno así como patidifuso con respecto hasta los días. Te comprendo. Sí. Comenzamos y la actividad presencial, luego de nuestra actividad presencial, tenemos múltiples actividades virtuales, foros que tocan los distintos asuntos que nos preocupan como universitarias y como universitarios, que van desde foros sobre nuestro retiro, sobre la emigración o emulación de una plataforma tecnológica a otra, foros sobre las condiciones de las trabajadoras docentes sin plaza en la universidad. Y esto es lo que vamos a estar haciendo, es decir, en lugar de dar las clases normales que se supone que estemos dando en un periodo común y corriente universitario, vamos a estar haciendo otras actividades para que están invitados nuestros estudiantes, para que estén invitados el resto de la comunidad. Se van a transmitir a través de la plataforma Facebook, de la página Facebook de la APU, a través de un Facebook Live, todas las actividades. Ok, Ángel, tengo que hacer una pausa. Claro. Quiero que me expliques más lo que va a ser presencial, pero lo hacemos después de la pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Estoy conversando con los doctores Ángel Rodríguez, presidente de la APU, y la doctora María del Mar Rosa, sobre toda la problemática del advenimiento de Microsoft Teams como herramienta principal para profesores universitarios y todos los retos que eso ha implicado. Me decías, Ángel, de una actividad presencial, ¿cómo? Si quieres le explico el programa, Ángel. Claro. A las 7:30 de la mañana empezamos con tuitazos, ¿verdad? Porque protesta en tiempos de pandemia implica que tenemos que ser bastante creativos. Van a haber varios tuitazos, uno a las 7:30 de la mañana, otro a las 12:15, otro a las 5 y otro a las 8, durante los 3 días de paro. Esos tuitazos van a tener unos hashtags específicos que están convocando, ¿verdad?, los diferentes reclamos de la moción que presentamos de paro. Una es afuera Buxó, Alomar y Pujols, otro es paro UPR, otro es por un retiro digno. Son diferentes hashtags que los vamos a estar anunciando, que si quieren participar la gente de esos tuitazos puede ir a la página de Facebook de la APU y participar de ellos. Luego a las 9 de la mañana, que es más o menos la hora en que inician las clases, empezamos con la manifestación frente a Río Piedras, y esa es la única manifestación presencial con mascarilla y distanciamiento social, pero creemos que era importante decir, ojo, no estamos dando clases porque estamos aquí. Y de ahí en adelante lo que van a ver todos los días son una serie de foros, hoy por la tarde, jueves por la mañana, jueves por la tarde, y viernes por el día, y por la tarde vamos a terminar con una bohemia combativa que nos va a dar Plena Combativa, y vamos a pasar el concierto de Plena Combativa por la página de Facebook. Lo que queremos hacer durante todos estos días es hablar, porque una de las cosas que más nos ha frustrado de todo este proceso es que ha sido sin consulta. A pesar de que nuestro presidente habla mucho de que él es democrático, no ha habido conversaciones sobre ninguna de estas decisiones. Nuestro presidente te refiere al presidente de la universidad, no a Ángel Rodríguez, presidente de la APU. Claro, pensé que ibas a mencionarme a Trump. No, al presidente Jado. Yo dije, wow, nos vamos para allá. No, estoy hablando del presidente Jado, que habla mucho, ¿verdad?, de la democracia y de la autonomía de los recintos. Sin embargo, todas estas decisiones gigantescas se han tomado sin la consulta, ¿verdad? Por lo tanto, estos días nosotros queremos abrir ese diálogo y forzar ese diálogo nacional.
Así que por eso es que es paro y diálogo, porque queremos paralizar labores para forzar un diálogo que no hemos podido tener de cómo queremos seguir haciendo las cosas y de qué es la universidad que queremos, ¿no? Y la que no queremos. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Regresar al sistema que tenían anteriormente, al que ya se habían acostumbrado? ¿Qué tienen ustedes realmente en contra de Teams? Bueno, no tenemos absolutamente nada en contra de Microsoft, y dicho sea de paso, ni a mí ni a ningún compañero dentro de la universidad nos interesa defender una compañía sobre la otra. Lo que queremos, primero que todo, cuando hablamos de los correos electrónicos, el sistema que nosotros estamos utilizando es de por sí un sistema gratuito, un sistema que Google, proceso el G Suite, de Google, lo da gratis no solamente en las universidades en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Este que tenemos ahora cuesta dinero. Nosotros estamos en una universidad que en los últimos 10 años ha sufrido una reducción de cerca de 60% del presupuesto de lo que era el presupuesto de la universidad. Por tanto, buscar alternativas que cuesten más dinero violenta todos los principios sanos de una buena administración. Eso es primero que todo. Segundo, que nos digan por qué hay un ejercicio de migración. ¿Cuáles son esos llamados ejercicios de falta de seguridad que podía tener el sistema que teníamos? Y si nos los explican y entendemos, no hay ningún problema. Pero tampoco sabemos exactamente. Dicho sea de paso, nos hacen solamente comenzar el proceso de la migración y hemos tenido un sinnúmero de problemas de seguridad que se han ido manifestando. Gente que recibe información oficial, información de sistemas de retiro, información financiera de compañeros profesores que le llega a estudiantes, información personal que le llega de estudiantes a otra gente. Ese tipo de problemas que no sabemos por qué ellos planteaban que antes era que se daba y ahora no se va a dar, sin embargo se está dando, y no entendemos qué es lo que hay detrás de este proceso. O sea, no hemos visto los beneficios, todavía no hemos visto los beneficios del BID, todo lo contrario, lo que hemos visto son todo cosas negativas. Y como dice el profesor, no es que nos vamos a casar con Google, ¿verdad? Pero una decisión que cuesta 3.3 millones cuando hay un presupuesto tan mermado es una decisión que tiene que ser consultada. Y si hubiera sido consultada, no importa todos los esplendores que nos pudiera vender Microsoft, nadie la iba a querer porque preferían usar esos 3.3 millones para otras cosas y no la iban a querer porque en medio de esta pandemia es el peor momento para hacer una transición de plataformas tecnológicas. Así que lo que estamos pidiendo con el paro y lo que han pedido un montón de asociaciones en la universidad que han escrito cartas públicas es que queremos revertir la migración. Queremos revertir la migración porque no estamos de acuerdo, porque no nos convencen los motivos que nos han dado y porque es un gasto innecesario. Es un gasto de 3.3 millones completamente innecesario. O sea, que ustedes no están realmente en contra de adaptarse a un nuevo sistema. No, es lo más mínimo. Es lo más mínimo. Te voy a dar un ejemplo. Es que sencillamente no ha habido transparencia en este proceso. O sea, a ustedes no se les avisó. Todas las bellezas que todas plataformas están mostrando los mismos obstáculos que podía presentar la anterior. Claro. Okay. Imagínate que en una universidad donde cada vez se congelan más plazas y hay más compañeros y compañeras que se quedan sin trabajar, 3.3 millones de dólares podrían ser alrededor de 40 contratos a tiempo completo de profesores universitarios. Y en la medida en que necesitamos más profesores que no se contratan porque hay una ausencia de fondos, resulta problemático que entonces se gasten esos 3.3 millones, que pueden representar cerca de 40 contratos, en una modificación a un sistema tecnológico que no entendemos realmente cuál necesaria era. Bueno, a la UPR de Carolina se le quitaron 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, como fue un corte mucho más grande en proporción que a los demás recintos este año, pues esos 3 millones se pudieron haber utilizado de otra manera, ¿no? Claro. No es incapacidad de adaptarnos. Si hay una fuerza laboral. Esos 3 millones que le quitaron, con eso no es que están pagando el Microsoft. Exactamente. Exactamente. ¿No? Se los quitaron para pagar Teams. Podemos quedarnos sin recinto de Carolina, pero tenemos Microsoft. Exacto. Okay. Y no es incapacidad de adaptarnos, si alguien ha podido adaptarse, los docentes hemos hecho de tripas corazones este semestre por adaptar todo nuestro trabajo y toda una manera de hacer nuestro trabajo a algo completamente distinto que ha sido la educación a distancia. O sea, claro. no es incapacidad de adaptarnos, es que esto ya raya en lo insostenible. Claro, o sea, es que un poco ustedes están tratando de darse a respetar, vamos a decirlo en boricua. Claro, en buen español, ¿no? O sea, es que ustedes son los profesores y cómo va a haber unos cambios que le afectan a ustedes los estudiantes y no se los han consultado. Eso claro. No solamente eso, sino que el momento histórico en donde se establecen los cambios aún lo hace más difícil uno poder manejar el proceso que es nuestra responsabilidad, ese proceso tanto académico de investigación como el proceso académico del salón de clase, se lo dificulta aún más.
en un semestre regular, yo puedo estar en una clase y me han hecho un cambio, como ha pasado en otros momentos. Yo llevo 20 años en la universidad, cambios en correo electrónico y en más plataformas que vamos a usar se han modificado en otros momentos. Sin embargo, yo puedo encontrarme con mis estudiantes el lunes en una clase, el miércoles o el viernes en una clase, o el martes o el jueves, y decirle, durante estas próximas 2 semanas nos vamos a comunicar, ya tenemos el material que vamos a discutir, nos vemos aquí en el salón el viernes que viene, y obviamos la comunicación a través de vías electrónicas en lo que se resuelve este asunto. En este momento histórico, por la condición de la pandemia, nosotros no tenemos esa posibilidad. Es decir, que si yo no sé si el correo electrónico que yo le envié hace algunos 25 o 30 minutos a mis estudiantes le ha llegado y no lo recibieron, ese proceso se perdió y no lo puedo recuperar. Es decir, que el propio proceso educativo con respecto a los estudiantes, los 3 artículos que le envié para que los podamos discutir, no sé si los recibieron. Y no sé si los recibieron no por la ausencia de interés de ellos, ni por la ausencia de trabajo de mi parte, sino porque las herramientas tecnológicas que la universidad, lo único que le pido a la universidad es que me brinde esa posibilidad. No lo está haciendo de manera correcta porque decidieron unos cambios a la trágala en un momento que no es el más indicado. Esos son los problemas reales. Y es como, yo digo, es como la cherry del sundae, ¿no? Nosotros llevamos todo un semestre cuestionando una sobrecarga laboral que no ha sido atendida. Esto es antes de la migración. Las clases son demasiado grandes cuando todas las teorías de educación a distancia reducen casi en un 30% la cantidad de estudiantes en línea porque gastas más tiempo atendiendo a cada uno. Donde los fondos del CARES Act todavía no hemos visto absolutamente nada que ayude a los profesores de esos fondos que a la universidad le dieron del CARES Act. Entonces llevamos todos esos reclamos laborales y de momento hacemos unas propuestas en mayo, nos reunimos con el presidente para decirle, mira, la mayoría de los profesores ha tenido que gastar de su bolsillo en internet, en equipo, pero la mayoría lo más que pedía era reducción de cupos para poder respirar un poquito con las clases en línea. Le hicimos unas propuestas, un documento como de 20 propuestas. No se atende ninguna de esas propuestas, no se le hace caso omiso a todas esas propuestas. Y de momento, en medio del verano, esta transición, que entonces nos hace aún más difícil el trabajo. O sea, estamos gritando desde marzo, diciendo estamos sobrecargados laboralmente, esto no es bueno ni para nosotros ni para los estudiantes. Estamos poniendo de nuestro dinero, esto es tiempo no remunerado en talleres y talleres y talleres tecnológicos que no nos han pagado, ¿no? Entonces, de momento nos cambian, nos quitan el piso de los pies. Nos cambian toda la plataforma, nos cambian todo el email. Ahora, quiero hacer una pregunta porque ya lo que me quedan son 2 minutos. El domingo pasado finalmente se terminó el proceso primarista y los candidatos a gobernador que resultaron electos, me llamó mucho la atención que uno de los temas principales que tocaron fue la universidad. La universidad es todo para ellos, la universidad es una inversión. O sea, ¿cómo reaccionaron ustedes a eso? Bueno, rapidito los dos porque se me está acabando el tiempo. ¿Les creyeron o no? Mira, yo te voy a decir bastante rapidito. Yo quiero que los políticos pongan las acciones donde ponen la palabra, porque siempre dicen que la universidad tiene prioridad porque la universidad tiene muchísima gente. Entre estudiantes, profesores y la periferia de lo que somos nosotros. Los vamos a invitar a hablar porque tenemos una actividad que se llama Voto Universitario 2020, así que los vamos a estar contactando. Ellos dos eran los 2 que nos faltaban porque no sabíamos quiénes iban a ser. Y nos vamos a sentar a hablar 1 horita completa con ellos. Así que vamos a ver qué plan verdaderamente tienen a la universidad cuando profundizamos en el asunto. No, precisamente. Yo quiero cuando ellos se sientan con nosotros y luego que gane cualquiera de los candidatos que estaremos ojo a visor con respecto a lo que han dicho versus lo que van a hacer. Exacto, y a ver si es tan prioritaria la universidad como lo manifestaron el domingo pasado en sus discursos de aceptación de la nominación. Claro. Les deseo la mayor de las suertes en estas protestas de estos días. Que estén bien y sobre todo protegidos de todo mal y peligro. Muchas gracias por estar conmigo en Delvis Grisel y compañía. Muchas gracias, Delvis. Y bueno, pasamos de inmediato con los consejitos sobre quiebra. Aquí está con nosotros el licenciado Germán Valentín. Buenos días, Germán. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Delvis. En el programa pasado les hablé sobre la clasificación y pago de deudas por concepto de pensiones alimentarias. Hoy les mencionaré las alternativas disponibles para retener un vehículo de motor que esté financiado por alguna institución y que tiene atrasos en los pagos o se anticipa que en una fecha futura no se va a poder continuar con los pagos regulares. Antes de seguir, hay que aclarar que usted al financiar un vehículo lo que está es tomando un préstamo por lo que le cuesta el vehículo y garantiza el pago con el propio automóvil. Usted es el dueño del vehículo, pero en los documentos aparece que la institución tiene la deuda garantizada con el vehículo.
Supongamos que usted está a punto de que le reposean el vehículo por falta de pago. Podría radicar una petición de quiebra bajo los capítulos que ofrecen un plan de pago, como lo son los capítulos 11, 12 o 13. Recuerde que la radicación del caso se paraliza la gestión de cobro, incluyendo el proceso de reposesión. ¿Qué alternativas tienen? Por regla general se tienen 3 alternativas. La primera, y quizá la más sencilla, es la de ofrecer en el plan de pago el pago de los atrasos y continuar los pagos regulares según establecidos en el contrato. La otra opción es la de pagar el balance total de la deuda dentro del plan de pago. Esta opción puede considerarse puesto que se extiende la duración del contrato y con ello permite que la persona pague una cantidad mensual menor al pago regular, permitiéndole tener más dinero para cubrir sus necesidades básicas. De considerarse esta alternativa, se debe proveer un seguro para el vehículo por la extensión del contrato. La otra alternativa disponible es la de pagar dentro del plan de pagos el valor del vehículo en vez de la deuda. En otras palabras, a manera de ejemplo, supongamos que el vehículo tiene un balance de deuda de $15,000, pero de acuerdo con las condiciones del mercado, su valor es de $10,000. Usted puede proponer en el plan de pagos pagar el valor, o sea, $10,000. La diferencia de los $5,000 se pagará junto con deudas tales como tarjetas de crédito y préstamos personales. Debo recalcar que esta alternativa el banco puede exigir el pago de intereses, seguros y otras garantías que aseguren el pago del valor del vehículo. A fin de cuentas, para poder determinar la alternativa que le conviene, hay que hacer los números, considerando las características de cada una. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima semana. Bueno, amigos, hasta aquí Delvis Grisel y compañía. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo mucha paz.